Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Aries. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, corazón. Mi querido Aries, siento que llevas a alguien en tu mente, cariño, pero posiblemente esta persona, sea hombre o mujer, no está lo que es en tu zona de confort o no lo tienes cerca. Es una persona con la cual actualmente para muchos de ustedes no hay contacto, comunicación cero, o simplemente se ha cortado lo que es el contacto en estos días. Te preguntas, Aries, por qué ha cambiado. Te preguntas por qué de repente está ausente o por qué no responde quizás lo que es a tus mensajes también. Y alguno de ustedes tiene de repente esa percepción de que ellos o ellas están conociendo a otra persona o que simplemente, cariño, han vuelto a rehacer lo que es su vida. En algún momento te gustaría saber si ellos te piensan o si ellos tienen lo que es intenciones de volver. Ellos te piensan, cariño, pero es como que también luchan o simplemente renuncian quizás lo que es a su felicidad. Quizás porque no quiere volver a vivir el problema que tuvieron ustedes, porque no quiere arriesgar, también puede ser el caso, porque no quiere de repente decepcionar lo que es a su entorno, o porque simplemente, cariño, quizás no son de las personas que quieren retroceder. Puede ser el caso, ¿vale? Pero siento, mi querido Aries, que alguien está ausente. Alguien simplemente no dice nada. Quizás puede ser también que está un poco como decepcionado, decepcionada, defraudado. No digo todos. O el punto también puede ser que este mensaje que te estoy entregando es una lectura espejo, que tú me digas, Richard, todo lo que tú estás diciendo de ellos es mi energía. También puede ser el caso, que tú me digas, yo estoy decepcionado, defraudado de ellos, de ellas, y aunque a veces añoro, aunque a veces extraño su presencia, no quiero volver a vivir otra vez quizás el infierno que viviste con ellos o simplemente la inseguridad que tú tenías con ellos o con ellas. Pero te preguntas por qué su cambio, qué pasó. ¿Por qué si todo marchaba bien cambió? Carta guía, carta consejo, siento esta carta. La carta de la muerte, cariño. Para muchos de vosotros, quizás este puntito de que tú lo estás recordando, de que tú lo estás pensando hace unos días, hace unas semanas o hace unos meses quizás, es porque esta persona, posiblemente vosotros, vas a saber algo de ellos o de ellas. O simplemente van a coincidir, porque tenemos la carta de la muerte, que es una carta de renacimiento, de volver a empezar. El otro mensaje también como carta guía, carta consejo, si tú en estos momentos me dices, Richard, a veces lo recuerdo, pero me gustaría saber si yo tengo algo más que vivir, no solamente con esa energía, sino con otra energía más, ¿sí? Para muchos de vosotros, mi querido Aries, empieza un nuevo comienzo en su vida. O tú de repente quieres hacer algo nuevo en tu vida. No todo tiene que ser
que tú vas a empezar con una persona como pareja. A lo mejor me dice, Richard, quiero arreglar algo en mi vida, quiero hacer un proyecto, quiero empezar otra vez desde cero, siento que en esa situación en la cual yo estoy, pues simplemente no avanzo, me siento bloqueado, bloqueada. Entonces muchos de ustedes, Aries, empiezan como desde cero, a renacer, a resurgir como el ave fénix, porque tenemos lo que es la carta de la muerte. Se cierran capítulos en tu vida, se van cerrando capítulos, terminas con historias, o sueltas aquello que simplemente no te aporta nada y resurges como el ave fénix. Escorpio, voy a sacarte más signos. Me sale un Cáncer, me sale un Libra. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, quizás, a lo mejor de repente por X motivos, tú has estado, vamos a suponer, haciendo algo que te causaba problemas. Puede ser el caso, ¿vale? Entonces tú dices, Richard, he tocado fondo y me doy cuenta que tengo que hacer un cambio, porque si no, me destruyo. También puede ser el caso. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen? La letra L, la letra K, la letra U, la letra G y la letra Z, cariño. Un mensaje del Arcángel Gabriel, a ver qué te dice. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. ¿Qué me dice? Dice, escuche la voz del corazón. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Vale. Yo lo que siento, Aries, es que muchos de vosotros me dicen, Richard, tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que empezar otra vez desde cero quizás, ¿vale? Hay una vocecita interna, Aries, que te dice, adelante, continúa, no te rindas. Tienes que luchar como hay una frase en Perú que dicen hasta quemar el último cartucho. O sea, no te rindas, te está diciendo. Siento como que ese Aries del pasado, esa energía del pasado, cariño, como que lo dejas atrás. Y renace un Aries diferente, renace una persona diferente. Y esto, cariño, va a llevar a que muchas personas que a lo mejor de repente no confiaban en ti, por X motivos, se van a sorprender, Aries, con este cambio. Se van a sorprender, corazón, con lo que tú vas a empezar a realizar en tu vida, pero de una forma positiva. Como que todo el mundo ya había perdido, esperanzas hacia ustedes. Pero aquí hay un renacimiento, cariño. Aquí hay un cambio. Voy a sacar más cartitas, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Es curioso porque te digo, va a haber un renacimiento, va a haber un cambio, y aquí está nublado, ¿vale? Y a mí me gusta hacer las lecturas con mi ventana abierta. Tengo una ventana inmensa que cubre toda la pared. Ya ha estado nublado, cariño. Y tú has visto cómo ha cambiado prácticamente el brillo del video. ¿Por qué? Porque ha salido un sol enorme. Muy bien, y está nublado. Aquí estamos en invierno. Pero bueno, hay que hacer caso siempre, mi querido Aries, de las señales de la naturaleza. La naturaleza te está diciendo, Aries, vas a encontrar la luz, vas a resolver ese problema, vas a encontrar claridad en tu vida, me están diciendo. La carta de la templanza, cariño. La templanza, ¿ves? Es que siento, Aries, como que si tú de repente has estado pasando por un tormento, si tú de repente has estado pasando por una confusión, tú me dices, Richard, lo que quiero en estos momentos es soluciones. Soluciones. Siento como que tú ya no te vas a estar complicando la vida. Siento como que tú te vas a estar rodeando de personas buenas, de energía buena, cariño. Para muchos de vosotros quizás también vas a estar lidiando con un Sagitario, puede ser el caso. O simplemente llega lo que es a tu vida
un ángel. Un ángel que se puede presentar por un amigo, una amiga, un familiar, una persona cercana a Aries. Porque sale la carta de la templanza. Alguien te va a dar un consejo, alguien te va a hacer abrir los ojos, o alguien simplemente va a llegar a tu vida en la cual va a cambiar el rumbo de tu vida. Si tú de repente lo veías como algo negativo, si tú de repente lo veías como algo que simplemente no tenía sentido, llega algo que te hace cambiar de parecer, te hace cambiar de ver las energías, porque tenemos la templanza. ¿Ves? Sale la templanza, cariño. Es como que tu mundo cambia. Tu mundo cambia. Vamos a continuar. La carta del juicio. ¿Ves, cariño? Es como que me dice Richard, se acabó. Se acabó. Ahora voy a empezar otra vez desde cero. El otro mensaje también, mi querido Aries, si tú de repente has estado en enfrentamientos, en conflictos, y de repente hay una persona que siempre te daba lo que es la contraria, o esta persona no quería reconocer sus errores, hay una persona que se acerca a lo que es a tu vida y te dice, lo siento, perdón, o reconoce sus errores. ¿Por qué? Porque la carta de la templanza, cariño, es una carta de paz, de armonía. Y la carta del juicio, cariño, es una energía que quiere estar bien consigo mismo. Es una persona que a lo mejor en su momento simplemente no estaba de acuerdo contigo, había muchas discusiones, había muchos líos. Ese personaje te va a decir, lo siento o va a reconocer su error. Para algunos de ustedes quizás es su pareja, para algunos de ustedes de repente es un amigo, es un familiar, es una persona X. Pero ese personaje te va a decir, lo siento. Alguien te pide perdón, ¿vale, cariño? Vamos a continuar una cartita más. A ver qué más me dice. La carta también del 3 de Pentáculos. Siento, cariño, que todo esto es como una oportunidad que te da la vida. O que simplemente hay una persona o una energía, Aries, que siempre está pidiendo por ti. Pueden ser tus padres, pueden ser de repente tu ex, puede ser tu pareja, una persona que quiere lo mejor para ti. Lo mejor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta que hay una mujer, cariño, que está lo que es como si fuera una iglesia. Tiene lo que es una mano en un libro que es la Biblia, y de su otra mano, cariño, sale luz. Entonces, llega lo que es sabiduría, llega lo que es magia, llega un regalo. Pero siento, Aries, que alguien está pidiendo por ti. Alguien está orando por ti. Puede ser madres, abuelos, familiares, una persona muy especial, una persona que te conoce, una persona que sabe que eres buena persona, que sabe que tú nunca quieres hacer daño a los demás, pero que simplemente la circunstancia de la vida te ha llevado a esto, ¿vale? Pero alguien está rezando por ti. Vamos a ver qué me dice los ángeles del amor. Mi querido Aries, esta carta que ha saltado, ¿vale? Voy a hacer caso. Dice, compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Su vida amorosa. Solteros y solteras o personas con las cuales de repente has estado conociendo a alguien, pero esta persona no te daba el sí, puede ser el caso, o simplemente no se aclaraba con sus sentimientos. Hay una persona que se aclara con sus sentimientos, o tú te aclaras con tus sentimientos. Veo que muchos van a formalizar una relación, o alguien simplemente te va a decir todo lo que siente por ustedes. El otro punto también, compromiso, su vida amorosa alcanza lo que es un nivel superior de compromiso. Siento, cariño, que tú ya no quieres complicarte la vida. Siento que tú lo que quieres en estos momentos es resurgir como el ave fénix. Quieres sanar. Eso es lo que tú quieres. Y eso también representa compromiso en la parte amorosa. El amor propio. El amor propio, Aries. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice como consejo el tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Yo siento que te das cuenta de muchas cosas, cariño. Yo siento que tú me dices, Richard, creo que ya ha llegado la hora de despertar. La carta del 9 de bastos. Como consejo te dice, mi querido Aries, no hay nada de malo que tú aceptes que estás en un error. No hay nada de malo que tú busques ayuda. No hay nada de malo que en algún momento tú expreses
tus sentimientos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cariño, acá hay un personaje que siempre quiere demostrar a los demás que tiene fuerza, que tiene carácter, que no tiene problemas, que no es débil. El que uno llore, el que uno exprese los sentimientos, no quiere decir que uno sea débil, cariño. Mayormente las personas más fuertes son los que al final explotan. ¿Por qué? Porque son personas tan fuertes que se guardan sus sentimientos. Y llega un momento, cariño, en la vida en la cual eso se acumula y revienta. Entonces, no hay nada de malo que tú sueltes todo aquello que tienes guardado en tu ser. Llora, cariño, suelta, pide ayuda, pide consejo, que así vas a llegar lejos. Vamos a ver, cariño, qué me dice las características. Se me fue el tiempo. Qué bonita tu lectura, me ha gustado. Vamos a ver. Las características, cariño. ¿Qué me dice? Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o hay una persona, cariño, dentro de casa o de repente de tu proyecto o tu trabajo mayor de 40 años que siento que este personaje te va a apoyar. Esta persona puede ser mulato, mulata, puede ser blanco, rubio, da igual, ¿vale? Es una persona que quiere lo mejor para ti. Alguien te echa la mano, mi querido Aries. Elemento fuego. Vas a tener algún tipo de contacto, de comunicación de personas de elemento fuego, pero también te llega algún tipo de mensaje, algún tipo de carta o documento que puede ser de repente de terceras personas o del exterior, mi querido Aries. Entonces prepárate, va a haber un cambio para ti. Sagitario, Leo y otro Aries. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado lo que es esta lectura. Yo siento, corazón, que has pasado por un tormento o estás pasando por un tormento y muy pronto vas a ver la luz. Te viene un cambio, ¿vale? Hasta la vista. Sé feliz, Aries.